Bienvenidos, bienvenidas amigos a este subprograma Sin Tabú. Ese espacio creado especialmente para ti y todos los temas relacionados con tu sexualidad. Hoy estaremos hablando sobre la frigidez. ¿Qué de cierto hay al respecto? ¿Cuáles son las causas que originan la frigidez? ¿Será que es algo que atenta solo contra las mujeres? ¿Será solo en mujeres? ¿O tal vez le dará a los hombres en alguna otra forma con algún otro nombre? Eso lo estaremos conversando y ventilando a la luz de los conocimientos de nuestro invitado de hoy. Él es Jorge Zorrilla, es psicólogo de profesión y desde ya le damos la más cordial bienvenida aquí a Sin Tabú. Es un placer acompañarte y acompañar también este programa. Vamos a conversar sobre un tema que estoy seguro trae algunas preguntas y algunas inquietudes y vamos a dialogar al respecto. Para comenzar esta charla queremos saber, Jorge, algunas causas que originan la frigidez. ¿Cuáles pueden ser? En primer lugar, es una disfunción. Quiere decir que es un comportamiento o un funcionamiento inadecuado de algo que pertenece al ser humano. En este caso, su sexualidad. Y esencialmente, la capacidad de poder sentir el placer o el gozo de la sexualidad. Una de ellas que podríamos nosotros mencionar sería quizás la que se relaciona con el aspecto hormonal glandular. El ser humano tiene algunas glándulas que lo tipifican y que se relacionan esencialmente con el comportamiento. Por ejemplo, nosotros tenemos las glándulas de las amígdalas, que se relacionan con lo que sería el estado de ánimo, con lo que sería la actividad. Otra de ellas, en la mujer, esencialmente, son los ovarios, que son las que marcan indudablemente aquel ciclo que se caracteriza, ¿no? El ciclo menstrual, que es típico de los estados de ánimo, del apetito, de las ganas. Pero hay un punto importante que quisiera tocarte, Vicky, y es el de la hipófisis, que es la que segrega un tipo de glándula que se relaciona esencialmente con el deseo, con el apetito. Ahora, algunos dan como una explicación que una de las causas de la frigidez se relaciona con este comportamiento, con estas características hormonales. Otros dicen que tiene comportamiento, una relación con lo que sería el aspecto psicológico, emocional. Se manifiesta mucho que algunas mujeres han pasado por maltratos, por violaciones, por acosos, y esto hace que de alguna manera su apetito y su placer sexual sea inhibido. Qué interesante lo que nos dices, Jorge. Si estas son las causas, ¿a qué conclusión en cuanto al concepto en sí mismo de la frigidez podríamos arribar? ¿En quién se encuentra? ¿Qué cosa es frigidez? La frigidez, de acuerdo al diagnóstico de la salud mental, es la incapacidad de la mujer de poder tener el gozo o el placer sexual, esencialmente. No quiere decir que no pueda tener relaciones, las puede tener, pero está, entre comillas, imposibilitada o se niega a poder tener lo que sería el placer sexual. ¿Y hay algunos paradigmas relacionados a esta situación? Sí, hay algunos paradigmas, algunos mitos, si me permiten, ¿no? Por favor. Porque algunos piensan de que toda persona que ha sufrido una violación, alguna persona que ha sufrido algún tipo de maltrato o algún tipo de acoso, es la única condicionante para que pueda existir lo que sería la frigidez. Esto no es así, porque son muchos los casos de personas que enfrentan esta situación y lo superan. Mira, estaba revisando un poco las estadísticas a nivel de diferentes sociedades y no hay una estadística definida, pero lo que he encontrado revisando es que hasta en un 70% de casos de las mujeres tienen a veces problemas con lo que significaría la disfunción sexual, digo en línea general, y un 30% de ellos tienen algún tipo de frigidez. No digo que sean frígidas, sino que tengan un tipo de frigidez. Quiere decir entonces que nuestra sociedad de alguna manera está tendiendo a que la mujer en algún momento haya sentido o sienta frigidez. Has dicho algo que nos lleva a pensar. Si alguna mujer ahora nos escucha y dice, en algún momento de la vida he sido atentada sexualmente, he sido invadida sexualmente, tal vez pasó por la experiencia desagradable, triste de la violación y se apoya en esos recuerdos, en esa experiencia para justificar un tipo de frigidez. ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Esto es posible? ¿Cómo lo podríamos enfrentar? Yo diría que, y le hablo a la mujer esencialmente, yo diría
que en primer lugar tendría que hacerse una determinación si lo que tiene es frigidez o no lo es. Y para ello es conveniente que se haga un examen, una evaluación fisiológica, una evaluación hormonal. Si esto está descartado del todo, entonces indudablemente que estamos cayendo en un problema de naturaleza emocional, de naturaleza psicológica. Y quisiera ser enfático, a veces hay incluso casos que llegan a casos psiquiátricos. Pero eso ya es otro tema. Si es así, entonces allí ayuda mucho lo que sería el conocer su propio organismo. Necesitamos que la persona y que la mujer conozcan muy bien sus zonas, que son las zonas placenteras, y aceptarse a sí misma. Ese es un fenómeno muy importante. En segundo lugar, la comprensión también del marido, de la pareja. Porque en una sociedad como la actual se trabaja a veces la culpa o se trabaja la liberalidad sexual. Y entre este balanceo entre el uno y el otro puede ocurrir casos en los cuales algunas mujeres se vean impedidas emocionalmente, sin haber recibido algún tipo de orientación y o terapia, de negarse a tener una relación. ¿Me permites una acotación más? En una relación íntima, el varón es el que se supone que tiene más rapidez para poder llegar al orgasmo y sentir placer. La mujer, según las estadísticas, dicen que puede llegar a tener hasta 10 orgasmos. Entonces viene la pregunta, ¿la mujer puede tener la capacidad de educarse sexualmente para poder tener placer sexual? Jorge, si esta realidad que tú muy bien nos describes fuera el caso de alguna de las damas que nos está mirando en este momento en el programa, ¿qué consejo le darías? ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería buscar? En el caso de una mujer, es conveniente que primero se acepte a sí misma como un ser con la capacidad de tener placer, de gozar. Porque muchas veces nuestra sociedad y nosotros como seres humanos inhibimos a la mujer en la capacidad de tener sexualidad y de vivir su sexualidad de manera feliz. El ser humano es una criatura con esa capacidad. En segundo lugar, allí va el complemento de lo que sería la pareja. Entra mucho lo que sería la comprensión, el poder concertar incluso hasta cómo tener la intimidad. No es esta una conversación sobre técnicas, posturas o detalles sobre la sexualidad, pero allí es donde entra así algo que tenemos que decir. La orientación de un especialista es muy importante, y de un especialista con una orientación que pueda darle tanto a la mujer como también al varón. En este marco que tú nos presentas, Jorge, nos viene a la mente la idea de pensar entonces a qué no deberíamos considerar frigidez. De repente estamos confundiendo una realidad patológica con una posible condición pasajera. Efectivamente, y eso es lo que ocurre, por mencionar uno o dos casos. La mujer, cuando tiene algunos cambios en el primer trimestre de lo que es el embarazo, eso es algo que se sabe, su apetito sexual y su capacidad de placer se inhibe. Lógicamente por los cambios hormonales, los cambios que se dan dentro de su organismo. Otro caso, cuando la mujer está cercano a la pérdida de lo que sería su periodo menstrual, baja su apetito, baja su capacidad de placer. Es por eso que hay algunas damas que se tornan un tanto irritables, cambiantes en su forma de ser. Por periodos, como tú bien nos explicas. Por periodos. Y puede aparecer una frigidez, más no una patología. Efectivamente, no es una patología. Ahora, si hubiera algún tipo de cambios físicos dentro del organismo, ya requiere un tratamiento de lo que sería una persona especializada en el área clínica. Entonces no la llamaríamos frigidez con propiedad. Hay otros tipos de trastornos o de disfunciones, como la anosgasmia, como por ejemplo la vaginitis, que son problemas que se relacionan con lo que llamaríamos fenómenos de capacidad nerviosa, sensibilidad, dureza de los músculos y muslos. Pero eso ya no es un problema de lo que sería frigidez, ya son problemas de naturaleza eminentemente clínica. Y nos darían de pronto una baja en el deseo sexual. Efectivamente, pero no son frigidez.
Muy bien, estamos aquí con Jorge Zorrilla, él es psicólogo de profesión y nos ha dado muchas luces en relación al tema de la frigidez y la baja del deseo sexual, que son dos cosas muy diferentes. Recordemos que sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes, tal vez algunos miedos que por ahí pueden aparecer en relación a nuestro tema de hoy, los pueden hacer saber a nuestro blog, a nuestro Facebook y al correo electrónico que aparece en este momento aquí en pantalla. Volvemos con Sin Tabú, luego de este corte. Estamos nuevamente con ustedes, apreciados amigos, en su programa Sin Tabú. Hoy hemos venido conversando sobre la frigidez. No podemos continuar sin antes ofrecerle nuestra revista del programa Familia Feliz. Esta revista llegará hasta sus manos de manera gratuita, solamente solicitándola a nuestro Facebook, a nuestro blog o al correo electrónico del programa que aparece aquí en la parte baja de nuestra pantalla. Continuamos hablando con Jorge Zorrilla, él es psicólogo de profesión y vamos a hacerle algunas preguntas en relación a este tema para poder corroborar, incrementar lo que él ya muy bien nos ha venido diciendo. Jorge, ¿el rol del esposo en esta problemática de la frigidez tendrá algún elemento protagónico? Es importante considerar qué rol tiene la sexualidad dentro de la vida de la pareja, dentro del matrimonio. Y ahí nosotros tendríamos que tocar tres variables importantes e interesantes: amor, el sexo y lo que es el matrimonio. Un psiquiatra seguín tiene un libro muy bonito sobre ello y es interesante. Ciertas damas pueden decir lo siguiente: yo amo a mi marido, yo amo a mi esposo, pero sin embargo no tengo el gozo del placer o la sexualidad cuando tengo relaciones íntimas con él. Es algo duro para la pareja y es algo que en primer lugar tiene que asumirlo, pero que es algo que ella no está diciéndolo porque faltó amor, sino que está pasando por un problema que tiene que ser trabajado. En segundo lugar, tendríamos que ver que él esté dispuesto a poder no ser él el objeto de lo que sería yo busco el placer y yo quiero tener la sexualidad, sino que la sexualidad es algo compartido de ambos. Y en tercer lugar, yo sugeriría que allí, descartado lo que es el aspecto clínico, fisiológico, hormonal, que se lleve a cabo un trabajo de terapia emocional, psicológica, confianza, capacidad de autoperdonarse, capacidad de aceptar nuestras limitaciones, porque es probable que también, incluso, si lo puedo decir de manera directa, que el varón tenga algunas características sexuales que aparentemente la mujer lo ve como otros mitos. Y esto de alguna manera le puede afectar a ella. Creo que es algo que nosotros tendríamos que seguir viéndolo de una manera ya más especializada. ¿Tú crees, Jorge, que el varón podrá tener algunas alternativas, algunas ideas, puesto que en su rol protagónico él no puede desentenderse? ¿O tú has observado que hay casos en los que los varones niegan esta realidad de frigidez en función a su cónyuge? Lamentablemente existen casos en que los varones pueden demandar de ella sobre su frigidez, haciendo que ellas, además de ser frígidas, puedan sentirse encima maltratadas. Es necesario entonces un trabajo de terapia, no con ella, sino también con él, para que entre ambos haya una especie de una comprensión y una concertación de su sexualidad. Una mujer podría salir de una difícil situación de frigidez ya encontrada como una patología sin la ayuda y el apoyo de su esposo. Sería muy difícil. Y lamentablemente, si esto no se da, pueden ocurrir problemas de quiebra de la pareja. Dios no lo quiera, pero también incluso podemos hablar de infidelidades, ¿no? Pero la sexualidad es mucho más complejo que ello. Hacia la década de los 60, si me permites una aclaración mayor, los conceptos de sexualidad han ido migrando inmensamente. La mujer, gracias a la aparición de la píldora anticonceptiva, la música pop, la aparición de la marihuana, la mujer que en el siglo anterior era más limitada,
ahora tiene un poquito más de tendencia a poder satisfacer su sexualidad. Pero ahí hay un punto, la pugna por lo que significaría el placer sexual. Y el varón a veces puede actuar en una relación de pareja haciendo que ella se inhiba en cuanto a lo que sería su placer y su sexualidad. ¿Qué haríamos en el caso de una dama, una esposa que nos está mirando ahora aquí en Sin Tabú, que no tiene el apoyo de su esposo? Que el esposo no quiere aceptar, no quiere reconocer que están pasando por una situación difícil a nivel de su vida sexual. ¿Qué podría hacer esta dama para ayudarse? En primer lugar tendría que, ya lo he dicho, tendría que romper los mitos, tendría que romper los tabús. Buscar una ayuda profesional. Y de preferencia una ayuda profesional que pueda coincidir con su forma de pensar de ella. Porque a veces podemos recibir una ayuda profesional que no coincida y esto puede ser chocante. En segundo lugar, insistir, y vuelvo a decirlo, insistir en que esta ayuda profesional sea en pareja, para que esa pareja pueda entrar dentro de lo que sería una recuperación de su placer sexual. ¿La tolerancia encontrará algún espacio en esta situación? Indudablemente, la tolerancia de ambos lados en ese caso. No solamente la tolerancia de él, sino la tolerancia de ella. Porque la persona que padece un tipo de frigidez tiene algunos problemas ya de carácter emocional. No existe una frigidez física o una frigidez fisiológica, sino que es de carácter emocional. Y ese es un mito que hay que tumbarlo. ¿La característica emocional iría antes de la frigidez o la frigidez va a generar una condición emocional? La frigidez va a condicionar una situación emocional. Alguien dijo que a veces el ser humano tiene más miedo al miedo que al miedo en sí. Nos podemos imaginar a una, quizás en este momento, a una dama, a una chica o a una señora que ha tenido algún problema con su esposo, con su pareja, o alguien y que de repente, por un distanciamiento o por un problema de carácter emocional, empieza a alejarse y alejarse. Es necesario que se tomen las medidas cuanto más antes mejor. Porque al separarse en el aspecto de lo que serían toma de alternativas, mientras más tarde el camino es peor. Bien, nos dices tú, Jorge, que las damas que están atravesando por esta situación deben buscar ayuda profesional. ¿Qué consejos crees tú les van a dar estos especialistas? ¿Cuáles serían las recomendaciones más comunes que un especialista suele dar en estas situaciones? Bueno, en primer lugar, aparte de lo que ya hemos dicho, de lo que sería la evaluación clínica y fisiológica y lo que sería físico, sería de que se haga una especie de una evaluación sobre qué cosas, qué problemas emocionales tiene dentro. La capacidad de a veces de perdonar. Vivimos en una época en la cual el ser humano tiene muchos problemas internos, rencores, algún problema no resuelto, algún distanciamiento, un resentimiento. Pero la pregunta viene entonces ahora a hacerse de esta manera. ¿El resentimiento o el distanciamiento es para con mi pareja? Me coloco en el lugar de la dama, ¿no? No siéndolo. Puede ser un distanciamiento para conmigo misma en la capacidad de, a pesar de tener sexualidad, pero de no poder gozar ese tipo de sexualidad. Tener una capacidad de sexualidad y no disfrutarla. ¿Esto ocurrirá en el mundo cristiano, Jorge? ¿Tú crees que es posible esta realidad? ¿Cómo podríamos asumir aceptándola y enfrentándola? ¿Qué nos recomiendas? Se concibe a veces de que el cristianismo o las convicciones espirituales de algunas denominaciones son inhibitoras, son prohibitoras, son aquellas que dicen no debes gozar. ¿Se toma como posible o es imposible? No, creo que la sexualidad es un bello regalo para la naturaleza humana. Y si es así, ¿el cristianismo cómo toma esta realidad de la frigidez? En primer lugar, el cristianismo debería tomar a la sexualidad como un instrumento para poder tener placer, para la comunicación entre la especie, para la reproducción y para poder marcar un desarrollo personal. Si estos cuatro no están bien definidos, entonces tenemos un problema para poder enfrentar a la frigidez, como que estas cuatro características se ven amenazadas por un problema de frigidez.
Jorge, ¿cuál sería la recomendación ideal desde una visión cristiana, integral? Nos has hablado de muchas opciones para poder ayudar a superar este problema. Desde el punto de vista de la cristiandad, ¿qué es lo mejor? Desde el punto de vista de la cristiandad y desde el punto de vista espiritual en general, la sexualidad no es un elemento que pueda ser inhibitorio de la capacidad de tener placer. Hay algunas características que pueden ser resaltadas. Ya habíamos hablado de la tolerancia, porque en una relación de pareja y de intimidad es un conocimiento constante que se da durante toda la vida. Los cambios hormonales, los cambios de edad, los cambios de estado de ánimo, no siempre son los mismos. Pero también tocando respecto a la frigidez. La mujer es la que en este caso es la afectada. Y en eso demanda y requiere que el marido o la pareja tenga que tener un amplio nivel de tolerancia. Segunda característica que podríamos decir, la capacidad de comprensión. ¿En qué consiste esto? No de que yo tenga que buscar, me refiero a la pareja, el marido, el placer, sino que ella sea la persona que también tenga que llegar a tener esa capacidad de tener el placer o el gozo. En tercer lugar, es necesario una consejería, una ayuda profesional. Muchas parejas a veces también olvidan un elemento importante, la confidencialidad, la intimidad. Problemas como frigidez son cosas que a veces uno de los elementos de la pareja lo puede soltar en otros lados. Y esto, lejos de poder acercar a la pareja, puede ir distanciándolo y el problema se torna con una naturaleza emocional de mayor envergadura. Y lejos de ser una solución, pasa a ser un mayor problema. Bien, Jorge, estamos realmente encantados, sorprendidos con toda esta realidad que está detrás de esta situación de la frigidez en las mujeres. Queremos saber, a manera de conclusiones, qué ideas centrales podrías tú dejarnos ya finalizando nuestro programa desde que comenzamos a hablar de este tema. ¿Cuáles serían tus recomendaciones? En primer lugar, de que no confundamos lo que es un caso de frigidez con lo que sería otro tipo de disfunciones. En segundo lugar, puede haber algún tipo de problemas de naturaleza orgánica que no son frigidez. En tercer lugar, es necesario que se rompan tabús para poder aceptar, que la mujer acepte de que está pasando por estos problemas y que pueda aceptar la capacidad de poder recibir un apoyo y una ayuda, en primer lugar, de su propia pareja, en segundo lugar, de su entorno y en tercer lugar, de una ayuda profesional. Existen muchos mitos y estos mitos tienen que ser echados de lado, como los que acabábamos de hablar hace un rato, ¿no? La sociedad en la actualidad está viviendo un desafío de cómo poder mostrar su sexualidad en público, en los medios de comunicación, pero las estadísticas demuestran, y vuelvo a recalcar, de 3 a 7 mujeres, entre 3 y 7 de 10 mujeres tienen problemas que van desde la disfunción hasta lo que es la frigidez. Y es un caso que nosotros tenemos que considerar para poder afrontarlo. Gracias, Jorge. Queremos ver que la palabra de Dios no es ajena también a las recomendaciones relacionadas a esta realidad. Veamos lo que dice en 1 Corintios 7, 4 al 5. La esposa ya no tiene poder sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Y tampoco el esposo tiene poder sobre su propio cuerpo, sino su esposa. No se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para dedicarse a la oración. Pero vuelvan luego a juntarse, no sea que Satanás los tiente por no poder dominarse.
Aquí la palabra de Dios nos deja claramente entender que toda situación de tipo conyugal, sexual, de dependencia tanto entre la esposa y el esposo, va a involucrar a ambos. El esposo debe sentirse partícipe de esta realidad por la cual la esposa está atravesando. Ella debería acercarse a él con sus problemas, con su debilidad, con sus dudas, sin ningún reparo, entendiendo que ella se debe a él. Y él estará dispuesto a ayudarla, entendiendo que él se debe a ella también. Amigos, el Señor se manifiesta y nos da el marco del matrimonio en el cual ventilamos estos temas del todo interesantes y del diario vivir. Recuerden, pueden hacernos llegar sus preguntas, sus inquietudes, sus dudas, sus comentarios o tal vez contarnos el caso de alguna situación que ustedes han observado allá en su medio inmediato relacionado con alguno de nuestros temas. Estos son el blog del programa, el Facebook o el correo electrónico de Sin Tabú que ya aparece en la parte de abajo de nuestras pantallas. Los esperamos la próxima ocasión con una nueva problemática sexual importante para tu vida familiar, aquí en Sin Tabú.